Buenas tardes, Dios les bendiga, les saluda su amigo y hermano Daniel Hernández. Y bueno, en esta oportunidad de transmitir a través de este medio la palabra del Señor para la iglesia que Dios me permite pastorear, Casa de Oración Paraíso. Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. En un versículo que identificamos muy bien, es muy conocido por todos nosotros, y vamos a darle lectura. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, en esta tarde yo ruego con todo mi corazón que puedas bendecirnos a través de tu palabra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesitamos que hoy hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que esta palabra pueda llegar, Señor, a cada una de estas vidas que nos están escuchando y que nos están viendo, y puedan, Padre, ser bendecidos a través de tu palabra, que sean como una tierra fértil donde ha de caer la semilla y ha de fructificar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unos días, cuando comenzaba todo esto de la pandemia por el COVID-19, y nos pidieron que nos abstuviéramos de saludarnos de mano, de beso, como solemos hacerlo con algunas personas. Mi esposa fue cuestionada, increpada por una hermana. Le dijo que pues nosotros como cristianos no teníamos que ser como los del mundo, que nosotros confiábamos en Dios, que no iba a pasar nada, que no sucedía nada, puesto que tenemos la cobertura del Señor. Estoy seguro que más de alguno de ustedes también escucharon de algún hermano, alguna hermana, algún conocido mencionar algo así, porque dan a entender que si nosotros no lo hacemos es porque tenemos miedo. Entonces piensan que nos falta fe, piensan que nos falta confianza en el Señor, y por supuesto que no es así. Menciono esto porque también hay personas que sí tienen miedo, también hay personas que sí están preocupadas, y bueno, hoy quiero hablarles acerca de esta cuestión, y que pues en cierta forma sí llegamos a sentir miedo. Hace unos días también leí la publicación de el hermano David Ormachea, donde le preguntaban por qué razón él no opinaba acerca del virus, del COVID-19 y todo eso, de lo que está pasando en el mundo. David Ormachea, en su publicación en Facebook, hace alusión a un libro, Las obras de Lutero, y menciona las palabras de Martín Lutero ante una situación muy similar a la nuestra. Quiero citarlas, quiero leerlas, y dice así: cuando Martín Lutero estaba lidiando con la peste negra, escribió estas sabias palabras que pueden ayudar a informar la forma en que abordamos las cosas que suceden en nuestro mundo en este momento. Martín Lutero dijo: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme. Por lo tanto, infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará, y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios, porque no es descarada ni imprudente,
y no tienta a Dios. Tomado de las obras de Lutero, el volumen 43, página 13. Bueno, creo que estas palabras responden a la cuestión de que por qué nos resguardamos en nuestros hogares, por qué estamos siguiendo las recomendaciones. No es miedo, seguimos confiando en el Señor, pero tenemos ese sentido de responsabilidad. Tenemos ese sentido de responsabilidad para con nosotros, para con la gente que amamos y también la sociedad. Bien, hermanos, pues entonces, haciendo referencia a esto, puesto que el miedo, dicen los psicólogos, que es normal y es necesario. El miedo es la reacción a determinadas amenazas. Se ha desatado un miedo por la cuestión del COVID-19 y bueno, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, aunque algunos estamos confiando en el Señor y sabemos que Dios puede proteger a su pueblo. A nuestro alrededor podemos escuchar gente que en realidad está preocupada. ¿Los cristianos entonces pueden llegar a tener miedo? Claro que sí, y es algo normal. Y quiero mencionarles algunos ejemplos en la Biblia donde los grandes hombres de Dios, donde grandes héroes de la fe, en cierto momento, en cierta etapa de su vida, pues tuvieron miedo. Abraham tuvo miedo y al tener miedo, cuando preguntaron acerca de su mujer Sara, tuvo miedo de que lo mataran por causa de su esposa. Moisés también tuvo miedo. Cuando estaba delante de la zarza, dice la palabra del Señor que él tuvo miedo. Grande fue su miedo, que también llegó a decirle a Dios que no podría ir solo a Egipto para entrevistarse con Faraón, para enfrentar al Faraón. Josafat también tuvo miedo ante la amenaza de los amonitas y los moabitas. Cuando escuchó que venían contra él, también él tuvo miedo. Conocemos a Josafat como un gran guerrero, pero aún así manifestó miedo en una determinada situación. Pedro tuvo miedo cuando estaba en la barca y teniendo muy cerca a Jesús, que caminaba sobre las aguas del mar. Aún así tuvo miedo, y Jesús, no solo a él, sino a todos los que estaban en la barca, les reprochó precisamente su incredulidad, el temor que habían manifestado al dar voces de miedo. Elías también, un gran hombre de Dios, que después de haber hecho esa grande hazaña donde se enfrentó a los profetas de Baal y de Acera, y podemos ver que después de que escuchó la amenaza de Jezabel, huyó, tuvo miedo también. Bueno, cada uno de estos personajes podemos ver que tuvieron miedo, pero todos ellos, aún con miedo, obedecieron a Dios. Aún sintiendo ese temor, aún sintiendo ese miedo, ellos confiaron en Dios, o se sobrepusieron a ese miedo y vencieron, salieron triunfantes. Entonces no es malo tener miedo. Lo malo es dejarse dominar por el miedo. Así que mencioné que el miedo es la reacción a determinadas amenazas. Así que veamos algunas cosas que pueden provocarte miedo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podemos llegar a tener miedo. Entonces hay algunas cosas que provocan que venga el miedo a nuestra vida, a nuestro corazón. No significa que no nos podamos sobreponer. Significa que debemos aprender a obedecer a Dios aún a pesar de lo que nosotros sintamos. Y principalmente cuando tenemos miedo, es cuando más debemos depender de Dios. La primera recomendación que la palabra del Señor nos dice, y que debemos tener cuidado porque esto nos causa miedo, es lo que oímos. Lo que oyes te puede causar miedo. Voy a citar dos ejemplos en la palabra del Señor. El primero de ellos lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 18.
en la experiencia de Josafat. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Y voy a dar lectura a algunos versículos para que ustedes puedan participar conmigo de esta parte escritural. Capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, versículo 1 en adelante. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3, nótese. Entonces Josafat, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Ve usted? La Biblia dice que cuando oyó Josafat que venían contra ellos los hijos de Amón y los hijos de Moab, y dice la palabra del Señor que él tuvo temor, tuvo miedo. Es algo natural al escuchar la amenaza que venía contra ellos. La Biblia dice entonces que cuando Josafat escucha esto, dice que entonces se humilló, buscó el rostro de Dios, pregonó ayuno a todo Judá. Ahí está la clave. Vino el miedo sobre su corazón, pero ante esto que él estaba experimentando, entonces lo que hizo fue orar a Dios. Fue lo que hizo. Oró y ayunó. Vemos entonces la respuesta. Tomemos en cuenta esto. La Biblia dice que en el versículo 2 que fueron algunos y le dijeron a Josafat esto. Josafat oyó la amenaza, y por haber escuchado esa amenaza, entonces él tuvo miedo. Tengamos cuidado cuando escuchamos las cosas, cuando oímos las cosas. Lo que estamos oyendo hoy con todo esto del coronavirus y todo eso, nos llegan mensajes por WhatsApp, por todos los medios, a través de grupos personales, y algunos que están hasta muy dudosos y son de fuentes confiables y todo eso. Escuchamos también hasta revelaciones de hermanos, hermanas, y bueno, y empezamos a compartirlo, empezamos a de alguna otra manera a transmitir todas esas cosas. Y algunos pues escuchamos, vemos los videos, lo tomamos como un mero anuncio, como una noticia que suelen venir, aunque no sean de fuentes confiables, pero otros sí se llenan de temor. Entonces tengamos cuidado con lo que permitimos que nuestros oídos escuchen. Pero vamos a ver con cuidado un aspecto aquí. Versículo 14. Cuando Josafat estaba orando y estaban ayunando por causa de esta amenaza que él había escuchado, y le recuerdo, dice la Biblia que él tenía miedo. Versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Llama mucho la atención que dice la palabra del Señor que mientras ellos estaban clamando a Dios, había de entre ellos un hombre de Dios. Un hombre de Dios al cual recibió palabra de Dios. Vino el Espíritu de Jehová sobre él. Y dice la Biblia que él habló y dijo: oiga Jerusalén, oiga todo Judá, y tú, rey, porque
porque Josafat había estado poniendo más atención a las palabras que le dijeron, que venían los de Amón, que venían los de Moab, y eso lo tenía inquieto, eso lo tenía con temor. Ahora la palabra que llegaba a su oído era: no temas, no tengas miedo, no temas, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre va a tener palabra para nosotros. Dios siempre, cuando tú escuchas por un lado palabras negativas, palabras que te dicen no es posible, palabras que te llenan de miedo, Dios en determinado momento te va a enviar palabra. Va a enviar palabra, y ojalá que este momento, si estás pasando alguna situación difícil, Dios te dice: escucha estas palabras. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces este es el primer ejemplo que nosotros vemos aquí en la Biblia, donde un hombre que era un guerrero de Dios, cuando escuchó palabras que eran amenazantes, sintió miedo. Pero cuando vino entonces la palabra de Jehová, esas palabras que había escuchado anteriormente fueron superadas. Las palabras de Jehová fueron puestas sobre esas palabras amenazadoras y pudieron confiar. Podemos leer el resto de la escritura y vamos a ver que Dios les dio una victoria gloriosa. Hay otro ejemplo que quiero que veamos, y se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y este hace referencia al ejército de Saúl, que estaba enfrente, estaban en guerra y tenían enfrente a los filisteos. Bueno, esta historia nosotros la conocemos muy bien, y dice la palabra del Señor que ellos traían un paladín llamado Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17, dice que salía Goliat y entonces los retaba al ejército de Israel, diciéndoles que salieran a pelear, diciéndoles que salieran a luchar, y lo hacía, los amenazaba, los retaba. Obviamente era un hombre muy grande, y todos los del ejército de Saúl, el ejército de Israel, tenían muchísimo miedo. Vamos a ver lo que dice el versículo 8, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Dice: y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahí está, lo retaba. Pero vamos a ver el versículo 16. El versículo 16. Vamos a ver cuántas veces hacía esto Goliat. Versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Dice, Goliat venía por la mañana y por la tarde, y lo hizo durante 40 días. Significa que el ejército de Saúl ya tenía 40 días escuchando las mismas palabras de Goliat. Esto significa que Goliat en la mañana y en la tarde los amenazaba, y esas palabras retumbaban ya en los oídos del ejército de Israel. ¿Qué les causó? Les causó miedo. Esto es lo mismo que está pasando hoy en día cuando escuchamos noticias, escuchamos esto y esto otro, y empezamos a llenarnos de esta información. Y me llama la atención que también aquí dice que son 40 días. Hermano, lea la Biblia, escuche predicaciones, llénese de la palabra de Dios, tenga la palabra del Señor en su corazón. Esas palabras que dan vida, esas palabras que dan confianza. No basta solamente con citarlas, con mencionarlas, sino creerla con todo su corazón. Han estado compartiendo algunos hermanos la cita del Salmo 91 y citan el Salmo 91, pero una cosa es citarlo, una cosa es mencionarlo y otra cosa es creer con todo el corazón. Si nosotros creemos con todo el corazón, entonces nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. No permitamos que esas palabras que se nos están viniendo
día tras día, a cada momento, nos robe la palabra que ya tenemos. Es verdad que tenemos que estar informados, es verdad que tenemos que estar al pendiente de todo lo que ocurre, pero debemos estar tranquilos porque tenemos la palabra del Señor que es segura. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel, el ejército de Saúl, escuchó durante 40 días las mismas palabras. El versículo 23 del primer libro de Samuel, capítulo 17, dice: mientras él hablaba con ellos, se refieren a David, que fue a ver a sus hermanos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David también oyó las mismas palabras que el ejército de Saúl, las mismas. Pero en David causó algo distinto. No causó temor, no causó ningún miedo. Todos conocemos a través de los salmos la experiencia de David, esa comunión que tenía con Dios. Y fue precisamente David quien enfrentó a Goliat y lo venció. No permitió que un día más pasara y que un día más viniera Goliat y repitiera esas mismas palabras. Él tomó la decisión, hasta dijo: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al ejército de Dios? Nótese entonces aquí que el miedo puede venir a causa de lo que estamos escuchando. Esto significa que si usted tiene más palabra de Dios, que si usted tiene más palabra del Señor, el miedo puede venir. Sí, puede ser que en cierto momento tenga miedo, pero la palabra del Señor va a hacer que ese miedo desaparezca, o va a poder hacer grandes hazañas aún con esa parte dentro de su corazón que usted siente. Pero la palabra del Señor, la presencia del Señor, la palabra que el Señor envía, le va a fortalecer. Así que tengamos cuidado con lo que nosotros escuchamos. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña y que tienen que ver precisamente con el miedo es también lo que miramos. Ya hablamos de lo que escuchamos, pero también lo que observamos a nuestro alrededor. Esto puede provocar miedo. La Biblia nos menciona algunos ejemplos, voy a citar dos al menos. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículos 15 en adelante, el siervo del profeta Eliseo, cuando estaban sitiados por el ejército sirio, dice la palabra del Señor que el versículo 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, se refiere a Eliseo, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. Eliseo le dice a su siervo, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, este hombre, el siervo de Eliseo, no podía ver lo que Eliseo miraba. Él lo que estaba mirando era el ejército sirio con todo su poder, con todos sus soldados, con toda la fuerza que tenía ese ejército. Eso es lo que veía él. Pero Eliseo veía otra cosa. Eliseo no veía un ejército humano. Él veía al ejército celestial. Él veía al capitán de capitanes, al general de generales. Él estaba viendo el lado espiritual.
Por eso cuando Eliseo ora a Dios y le dice, abre sus ojos para que vea, está refiriéndose precisamente a que mirara lo espiritual. Mirara que a pesar de lo que sus ojos naturales estaban viendo alrededor, Dios estaba obrando. Hermanos, miremos que en medio de todo esto, Dios está haciendo algo glorioso. Hay algo que Dios está haciendo. Me llama la atención que en medio de todo esto, yo que soy pastor, veo a familias preocupándose más por su vida espiritual. Veo familias que han tomado esta decisión de orar en su casa, orar con la familia, ahora que están más tiempo con la familia. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Dios está permitiendo todo esto para que nosotros también concienticemos que la iglesia nos hemos quedado muy atrás con el trabajo que deberíamos estar haciendo como iglesia del Señor. Más que nunca tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Mírenos ahora nosotros, cuando en días pasados solamente miramos a figuras públicas, a predicadores que socialmente son muy conocidos, predicando por todas las redes sociales, y ahora mírenos a nosotros, gente que no estaba acostumbrada con esto, gente que no estaba relacionada con estos medios. Mire ahora dónde nos ha llevado Dios. Tan solamente en este momento yo estoy haciendo este video y lo hago para mi iglesia, pero también lo van a ver otras personas de otro lugar. Y quizás en determinado momento pensamos, bueno, no me van a llegar no me pueden comparar con algún otro predicador que tiene ya más de no sé cuántos videos. Pero estoy predicando y está llegando este mensaje a otros. Está llegando este mensaje quizás a una persona que siente miedo en este momento, que está mirando a su alrededor todo el caos. En medio de todo esto han ocurrido milagros, han ocurrido sanidades. Dios ha hecho algo glorioso. Veamos ese lado espiritual. Veamos ese lado. Dios va a ayudarnos. Dios va a ayudar a nuestro país. Pero para eso necesitamos nosotros orar. Y orar implica trabajar el área espiritual. Implica entonces doblar nuestras rodillas y orar por nuestras autoridades, orar por los médicos, orar por las personas enfermas, hacer nuestra parte. Pero eso se hace a través del lado espiritual. Pensemos en eso, mis amados hermanos, porque dice la palabra del Señor que el siervo de Eliseo no estaba mirando eso. Vamos a otro ejemplo. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 27 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 27 en adelante. En la experiencia del apóstol Pedro, cuando estaba con sus compañeros, los discípulos, en la barca, y Jesús vino caminando sobre el agua hacia la barca. El versículo 27, Mateo capítulo 14, versículo 27, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vea el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué miró? El fuerte viento. ¿Cómo es que miró el fuerte viento? Probablemente volteó a ver la barca y vio cómo era azotada. Dice: al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento. Mis amados hermanos, encontramos aquí algo muy interesante. Encontramos a un discípulo de Jesús que había visto la gloria de Dios, había visto milagros, y que estaba tan cerca de Jesús, y que ya había escuchado la voz de Jesús que venía, que le había hablado, y sabía que Jesús venía hacia él. Y en medio de todo eso todavía surge ese desafío de: si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre el agua.
Y Jesús le dice, ven. Dice la Biblia que ya estaba haciéndolo y estaba caminando. Mientras estaba mirando a Jesús, mientras estaba escuchando la voz de Jesús, mientras creyó a esa palabra, él pudo caminar sobre esa tempestad. Pero cuando dice la Biblia que miró el fuerte viento, probablemente miró la barca como era sacudida, probablemente vio cómo sus compañeros estaban luchando por sobrevivir, probablemente vio cómo era muy fuerte en realidad lo que estaba pasando y comenzó a hundirse. Cuando usted empieza a ver a su alrededor las cosas que están pasando, las cosas que están sucediendo y le da más énfasis a eso, entonces usted empieza a hundirse. No estoy diciendo que ignoremos, tenemos que orar por esa situación. Es cierto que están pasando muchas cosas, es cierto que están sucediendo muchas cosas, pero confiemos en Dios, no nos hundamos, no caigamos en eso. Hay personas que hay familias que entraron en pánico. Conocí recientemente el caso de unas personas que tenían un miembro de su familia, entró en una crisis de pánico así muy fuerte. Pero es que todos los días, cada mensaje que les llegaba, cada noticia que les llegaba, lo que publicaban en Facebook, y imágenes y todo eso, se lo enseñaban a esta persona, y esta es una persona ya mayor, un adulto mayor. Y todo eso lo empezó a asfixiar, lo empezó a poner mal. Cuando me preguntaron a mí, cuando me dijeron a mí de esta situación, yo le dije que evitaran ya no estar compartiendo esas noticias, esos mensajes que llegan, todas estas cosas, porque no le estaban haciendo bien. En lugar de eso, compartieran una predicación, compartieran un video, le pusieran una película, no sé, que dejaran de hacer eso. Porque ciertamente nosotros nos informamos y hay quienes podemos digerir todo eso y saber diferenciar entre lo que es una noticia real y lo que es algo falso, que no tiene bases para que sea una información muy sólida para lo que está sucediendo. Así que cuando le damos prioridad a eso, alimentamos ese miedo. Yo escuché a un médico decir que nuestro sistema inmunológico, cuando emocionalmente está mal, si tenemos miedo, el sistema inmunológico reacciona a ese miedo. Somos vulnerables también en eso. Así que, mis amados hermanos, dejemos de mirar a nuestro alrededor lo que está sucediendo. No estoy diciendo que lo ignoremos, pero pensemos en que Dios está haciendo algo. Veamos que en medio de esto Dios va a manifestar su gloria y su poder. Así que, mis amados hermanos, tengamos cuidado con todo eso. La Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, cuando el ángel de la muerte visitó los hogares para dar muerte a los primogénitos, Dios le había dicho al pueblo de Israel que pusieran en sus puertas, que marcaran sus puertas con sangre, con la sangre de un cordero que ellos tenían que matar, y se encerraran. Cuando el ángel de la muerte pasara, iba a ver la marca y iba a pasar de largo. Yo no puedo imaginarme a los israelitas tratando de ver por la rendija, a ver qué pasaba. Ellos estaban dentro celebrando la Pascua, estaban haciendo ellos lo que Dios les había mandado, mientras afuera estaba el caos. ¿Por qué? Porque tenían ya la cobertura de Dios, porque ya estaban marcados, y nosotros tenemos la cobertura. Ya la sangre del Cordero nos ha cubierto, no solamente para perdonarnos de pecados, para limpiarnos de pecados, sino también dice la palabra del Señor que por su llaga fuimos nosotros curados. Así que tenemos esa cobertura, No necesitamos poner un símbolo en la casa, no necesitamos poner una imagen enfrente para que no entre este virus. Necesitamos creer, necesitamos confiar
en que en la cruz del Calvario Jesús, en la cruz del Calvario, Él nos dio esa cobertura total. Hermanos, tengamos cuidado con lo que oímos, tengamos cuidado con lo que vemos. Ante todo, escuchemos lo que Dios dice. El capítulo 41 de Isaías, versículo 10, dice: no temas, no tengas miedo, deja de oír y ver lo que te causa miedo. Confía en mí, yo estoy contigo, esa es la garantía, no estamos solos. Él está con nosotros, Él nos está acompañando en esta situación. En 40 días que estuvo Noé en el arca, Dios estuvo con él. 40 días estuvo ahí Noé. Y Dios lo guardó, Dios lo cuidó, Dios cuidó de él, cuidó de todos esos animales. Dios conservó a Noé y a su familia durante 40 días. Dios nos va a sustentar. Él dice: te ayudaré y te sustentaré. Algunos los han despedido de su trabajo, a otros les suspendieron el trabajo sin pago. Yo sé que esto va a venir a afectar bastante su economía, pero confía en el Señor. Dios está con usted. Dios le va a sustentar, les va a guiar. Confía en el Señor. Todos estos ejemplos que yo he dado nos enseñan que aún con miedo, aún con el miedo que sintamos, nosotros podemos obtener grandes triunfos. Todos los ejemplos mencionados, aún con todo ese miedo que tuvieron, se convirtieron en grandes hombres de fe y vieron la gloria de Dios. Moisés vio la gloria de Dios. Abraham vio la gloria de Dios. Josafat vio la gloria de Dios. Pedro también vio la gloria de Dios. La Biblia nos enseña esto, entonces debemos nosotros confiar. Quiero terminar, hermanos, mencionándoles lo siguiente, hablándoles de lo siguiente. En agosto de 2018, justo el 20 de agosto, que es el día de mi cumpleaños, mientras celebrábamos una junta pastoral en la iglesia ese día, comencé yo a sentirme mal físicamente. Empecé a ver al médico, o asistí con un médico, y al parecer era una fuerte infección que estaba dañando mi intestino. Empecé con un tratamiento y bueno, tratamiento tras tratamiento. Empecé a tener unos síntomas muy fuertes. Empecé a perder peso. Empecé a tener otras cosas que realmente sí me empezaron a agobiar muy fuertemente. Y tomé demasiados antibióticos, medicamentos. Prácticamente cada semana tenía que estar comprando medicamentos. Y no mejoraba. En febrero del 2019 me mandaron a hacer otros estudios, fui con otro médico. Y haciéndome esos estudios, ese médico me dijo que, de acuerdo a los resultados y los síntomas que yo tenía, es que tenía cáncer de colon. Todos los síntomas de cáncer de colon los tenía. Y estaba perdiendo peso. Cada vez que me hacía los análisis clínicos me daba cuenta que perdía peso. Estaba perdiendo peso. Pero pues yo continuaba con mi labor, yo seguía predicando, yo seguía haciendo la obra de Dios. Yo continuaba, pero sí, preocupado. Pero en febrero del 2019 les menciono que cuando me dijeron eso sí me derrumbó. Y todas las noches cuando me reunía con mi familia para orar, para pedir a Dios en nuestro altar familiar, y pues a veces platicamos de lo que tenemos en mente, de lo que queremos hacer y todo eso. Mi hijo me platicaba, me decía de la universidad, de lo que pensaba hacer y todo eso, y dentro de mi mente yo empezaba a pensar, bueno, probablemente yo ya no lo vea. Pues yo solamente lo pensaba y tenía miedo, o sea, decírselo a él. Mi pequeña de 4 años, que está por cumplir 5 años, o precisamente hoy está cumpliendo 5 años.
ella me decía que cuando iba a cumplir 15 años, que yo iba a bailar el vals con ella y todo eso. Y veía en la televisión como las quinceañeras con sus vestidos, y ella me decía: papá, tú vas a bailar conmigo en los 15 años. Y yo le decía que sí, pero dentro de mi corazón decía: pues probablemente no lo vea, porque los que han sufrido esto, los que han pasado esto, entenderán que pues es algo muy difícil. Y cada día para mí fue bien difícil. Cada noche, cada vez que celebrábamos el altar, era una situación bien difícil, porque pues pensaba que mi tiempo estaba contado. Y comencé a sentir muchísimo miedo. Cada vez que me ponía, los síntomas venían con más gravedad. Sentía muchísimo miedo. Pero un día decidí algo. Decidí que no podía yo seguir así. Y hablé con mi familia y le dije: miren, yo me siento así, me siento en esta condición, en esta situación, y he decidido ya no tomar más medicamentos. Los medicamentos, yo sentía que lejos de hacerme bien, me estaban dañando más. Así que fui con un amigo pastor que es médico, y le comenté lo que estaba decidido a hacer. Yo ya no voy a tomar medicamentos, y me dijo: hermano, pues si ha decidido eso, confía en Dios. Entonces hablé con mi familia y le dije: ya no voy a tomar medicamentos, y ya, pues que Dios haga su voluntad conmigo. Lo que yo no quería es vivir así, sentir miedo, sentirme angustiado, preocupado, vivir así todos los días, sino tener paz en mi corazón. Entonces decidí ya no darle importancia a los síntomas, a lo que me pasaba y todo, pero yo quería estar completamente confiado en Dios y quería que ese miedo se fuera. Así que tomé la decisión de meterme en un ayuno de 3 días completos, no comer ni beber nada durante 3 días. Me puse a orar al Señor y me puse a pedirle al Señor que Dios hiciera algo en mi vida. 3 cosas le pedí al Señor mientras yo me encerré a orar y ayunar. 3 cosas le pedí al Señor. La primera cosa que le pregunté al Señor fue que ¿por qué a mí me había pasado esto? Yo quería saber por qué razón me había enfermado así. La segunda pregunta que yo le hice al Señor, o la segunda cosa que yo le pedí al Señor, es que yo quería tener paz en mi corazón. No quería vivir con miedo, con angustia, quería estar tranquilo. Y la tercera cosa que yo le pedí al Señor, fue una oportunidad, que si Él quería, podía sanarme. Pero si no era así, que yo respetaba su voluntad. Yo quisiera decirles que en esos 3 días yo pues vi ángeles y revelaciones, y no pasó nada así. Sí, Dios me ministró con su palabra, Dios habló a mi corazón. Pero cuando terminé los 3 días de ayuno, exactamente cuando yo le estaba dando gracias al Señor, vino una seguridad y una paz a mi vida que hasta hoy puedo disfrutar. Salí de ese ayuno de 3 días y el siguiente día le dije a mi familia: me voy a hacer los estudios nuevamente. Con esa seguridad me hice los estudios. Al tercer día los recogí y para gloria de Dios todo salió negativo. Desde ese día para adelante empecé a mejorar, empecé a ganar peso. Se fueron los síntomas y con eso se fue el miedo. Me di cuenta que muchas veces cuando permitimos que el miedo nos domine, entonces permitimos que se ensañe con nosotros y hasta nos enfermamos, hasta estamos demasiado preocupados. Yo no sé si tú tienes miedo, si usted tiene miedo en este momento, pero si está pasando una enfermedad, si está pasando alguna situación difícil, algo que lo tiene así, yo le invito en esta tarde a que confíe en el Señor. Haga lo que yo hice. Dígale, sea sincero con Dios, dígale: tengo miedo.
tengo miedo, necesito que me ayude. Incline su rostro. Quiero orar por usted. Quiero orar por su situación. Y permítame seguir orando. Si usted ha sido bendecido con este mensaje, con esta palabra, mándeme un mensaje. Y vamos a seguir orando por usted. Confía en el Señor. Dios nos ama tanto y la Biblia dice que su amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. No pienso que sea un gran predicador como los que inundan las redes sociales. Sabes que este mensaje lo he hecho pensando en la congregación que pastoreo, pero más de alguno va a estar viendo, Señor, esta predicación. Y con todo lo que he hablado, con todo lo que he dicho, espero que esta palabra pueda bendecir sus vidas. Y yo ruego por cada uno de ellos, Señor. Toca sus corazones. Quítales todo ese miedo, ese temor, Señor, que tengan. Quítales ese miedo, Señor, que tienen. Inúndalos con tu amor, Señor. Si alguno está enfermo, sánalo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas obrar en sus corazones, obrar en sus vidas, Señor, y puedan estar, Señor, completamente libres de todo temor. Todo lo que oigan, todo lo que vean, todo lo que hay a su alrededor, Señor, sea quitado, Señor. Y que tu palabra, Señor, supere todas esas cosas que oyen, Señor, y esas cosas que ven. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido con todo mi corazón, Señor. Bendícelos, sánales, restáurales, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que así sea. Gracias, Padre. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues qué bendición haberles podido compartir esta palabra. Dios les bendiga. Bueno, les recordamos a los hermanos de Casa de Oración Paraíso que los días miércoles tenemos nuestro culto virtual a las 8:30 de la noche. Para que ustedes estén conectados, tenemos nuestro culto virtual. El día viernes tenemos el programa de radio de Tiempo de Dios a las 7 de la noche. Y el día sábado a la 1 de la tarde tenemos el programa radial para niños, el Club de Sax. Y el domingo, pues aquí estaremos transmitiendo esta palabra de bendición para ustedes. Dios los bendiga. Saludos, bendiciones a todos.